Muy buenas tardes a todos. Vamos a seguir estudiando y qué mejor que en estos tiempos proféticos. Vamos a hablar en esta tarde acerca de Daniel capítulo 2. Y es que Daniel, estando en Babilonia, juntamente habiendo sido, digámoslo así, extraditado, llevado en cautiverio debido a la desobediencia del pueblo de Israel, Babilonia invadió a Jerusalén, se llevó los frascos y los utensilios del templo al templo de su Dios, y adicionalmente a eso se llevó mucha gente de los israelitas cautivos a Babilonia, dentro de los cuales estaba Daniel, estaba Ananías, Misael y Azarías. En el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor empieza a llamar a los magos, a los astrólogos, a los encantadores que había en medio de su reino, para que le explicasen acerca de qué era el sueño que él había tenido. Y lo más tremendo es que eso le había causado, había turbado su espíritu y se le había quitado el sueño. Llamó a toda esta gente, a todas estas personas, y ninguno de los magos pudo darle interpretación acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor. Pero se acordaron de que había alguien, uno de los siervos del rey, capitán Arioc, se acordó de que había uno de los que habían venido de la cautividad, llamado Daniel, en el cual había sabiduría. Entonces le fue comunicado a Daniel el asunto de lo que estaba pidiendo Nabucodonosor. Entonces habló de esta manera. Versículo 20 del capítulo 2. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, y quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Es prácticamente está diciendo que en quien revela los misterios y en quien se encuentra la sabiduría es precisamente nuestro Dios. Y Dios le revela precisamente al rey cuál es el sueño que tuvo. Daniel, cuando se acerca al rey, le dice: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él lo hace saber, y hace saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. Y es que Nabucodonosor estaba con pensamientos acerca de lo porvenir, qué iba a pasar. Entonces Dios le da un sueño, no lo puede decir, llama a los magos, no lo pueden interpretar, pero luego llaman a Daniel, y Daniel da la revelación del sueño. Estando tú, oh rey, le dice Daniel, en la cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que debe ser. Y a partir del versículo 31, dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Dice acá: ahí usted está viendo la imagen. Dice acá:
Esa imagen era muy grande y cuya gloria era sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, como usted la puede ver allí. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Usted ve aquí al final, usted ve en esta parte de los pies dos colores mezclados: la cabeza, el pecho y los brazos, la cadera y los muslos, las dos piernas y los pies, que están formados en parte por hierro y por barro cocido. Dice: mira, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, y no con mano, e hirió la imagen en sus pies de barro, y desmenuzó el barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce y la plata y el oro. O sea que cuando cayó la piedra, se empezó a desmoronar todo esto que usted está viendo aquí, esta imagen que vio Nabucodonosor. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Recordemos que dice la palabra de Dios: Jesucristo es la piedra angular que desecharon los edificadores. Esa piedra es Jesús. Esta es una simbología, precisamente esa piedra simboliza a Jesús. Y sigue diciendo aquí lo que acabamos de leer. Dice acá: este sueño también te diré y diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino y poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hombres, bestias del campo, las aves del cielo, y él os ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro. O sea, lo que significaba prácticamente esta imagen que vemos aquí a través del sueño de Nabucodonosor, Daniel está revelando, y Dios nos revela precisamente el surgimiento. Cada una de estas partes que están en diferentes digamos así, materiales, representan un imperio que se levantaría a través de la historia de la humanidad. O sea, la historia de la humanidad está corroborando que el relato bíblico es real. Por tanto, entonces, cuando hablamos de la cabeza de oro, simboliza el imperio babilónico que se prolongó desde el 606 hasta el 539. Ahí tenemos algunas referencias bíblicas: Daniel 2, 36 al 38, Jeremías 51, 7 y Apocalipsis 17 del 4 y el 5. La cabeza, el pecho y los brazos de plata significa el imperio medo-persa. Dice acá: y después de ti, versículo 39 del capítulo 2 de Daniel, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro y barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, es un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será muy fuerte, y en parte fuerte y en parte frágil. Entonces miren que, de acuerdo a lo que estamos viendo, el pecho y los brazos de plata simbolizan el imperio medo-persa, que se extendió desde el 539 al 331 a.C. Daniel mismo fue testigo de la caída de Babilonia y vivió el surgir de la corte de Darío, que era medo-persa.
La caída de los muros de bronce significa el imperio griego que posteriormente se levantó entre el año 331 y el 168 a.C. Y finalmente las piernas de hierro simbolizan al imperio romano que se levantó después del imperio griego. Y usted ve que tiene dos piernas, o sea, el imperio romano está dividido en imperios romanos de oriente y de occidente. Entonces, este se extendió desde el año 168 a.C. al 476 después de Cristo. O sea que cuando vino el Señor Jesucristo, Palestina, todo el territorio real estaba bajo la dominación de los romanos. Y cuando dice que los pies en parte eran de barro, en parte de hierro y parte de barro, es que el imperio no duró mucho, tuvo su tiempo, tuvo una parte, fue muy fuerte, pero así mismo como se levantó, cayó. Por eso es que dice, y sigue más adelante en el 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro se mezcla con el barro. Y mire que de aquí en adelante hace referencia a este último imperio, el imperio romano, constituido, como recordamos, en dos partes, el imperio romano de oriente y de occidente, ¿verdad? Los dedos que representan los pies representan 10 naciones, 10 reyes. En el posterior de los tiempos, este imperio resurgirá. Al final de los tiempos, todo lo que fue el imperio romano, ¿verdad? Nuevamente tomará fuerza en un conglomerado de naciones que formaron anteriormente el imperio romano en esos tiempos. Y hoy vemos, por ejemplo, la Unión Europea, ¿verdad? Una sola moneda, que es el euro. Un conglomerado de naciones europeas que están unidas en sus economías, en sus legislaciones, en muchos sentidos, y han formado una comunidad, un bloque comercial muy fuerte. Dice que en los días de estos reyes, dice el versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea, que al final de los tiempos, entonces vamos a ver que pasan estos 4 imperios y el imperio que va a surgir o que va a quedar definitivamente, que es por los siglos de los siglos, es el reino de Dios. Esa piedra es el Señor Jesucristo, que golpea contra precisamente esta última parte de la estructura de la imagen, y lo que hace es que cuando pasen estos reinos, se establecerá el reino de Dios en la tierra. De la manera en que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el bronce, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Después de esto, después de esta revelación, entonces vemos que el surgimiento, vemos que Nabucodonosor reconoce que solamente a un Dios de dioses y Señor de señores, y que Él es el único que revela los misterios. Cuando leemos acerca de la palabra de Dios, y la palabra profética es Dios diciéndole al mundo cuál es su plan para las edades, cuál es el plan de Dios para la humanidad. Y aquí en el capítulo 2 nos está revelando el surgimiento de los imperios que iban a pasar a través de la historia. Vemos cómo al final de los tiempos este último imperio, el imperio romano, nuevamente tomará fuerza. Y usted me dirá, pero ¿por qué tenemos que leer precisamente
o escudriñar el capítulo 2 de Daniel, porque precisamente va en concordancia con lo que dice el libro de Apocalipsis, y habla acerca precisamente de la presencia de dos bestias. Capítulo 13 habla acerca de la aparición de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que simbolizan precisamente un imperio que toma nuevamente fuerza. Si usted lee, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, habla acerca de la presentación del hombre de pecado, el anticristo. Y el anticristo estará manejando lo que es la bestia, precisamente como un conglomerado de naciones, el cual se levantará al final de los tiempos y tendrá varias características. Dice en el versículo 2 del capítulo 13 de Apocalipsis: y la bestia que viera semejante a un leopardo, que significa, o que habla acerca de la destreza, los pies como de oso, o sea, un imperio firme, una boca como boca de león, o sea, ¿qué hace el león? Intimida. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que este último imperio de que hablaba precisamente el libro de Daniel capítulo 2, nos habla del surgimiento precisamente de este último resurgimiento de este último imperio, porque dice que y vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Está hablando precisamente del resurgimiento de este último imperio que hubo, que fue el Imperio Romano, pero que en el final de los tiempos va a recobrar vida, ¿verdad? Pero ese último imperio, que lo llama aquí la bestia, capítulo 13 de Apocalipsis, como un nuevo orden mundial. Y dice aquí entonces, ¿quién como la bestia? Y entonces, ¿qué va a hacer? Dice aquí en el versículo 4: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Precisamente entonces vemos que este imperio engaña a toda la humanidad. Dice además, también se le dio una boca grande para hablar cosas grandes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. En la última parte de la gran tribulación, el anticristo obrará a través de esta gran bestia durante 42 meses. Hablará cosas contra Dios y blasfemará su nombre, blasfemará del tabernáculo y los que moran en el cielo, y hará guerra contra los santos y los va a vencer. Y también se le dará autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y no solamente eso, sino, o sea, todos los moradores de la tierra, porque estoy leyendo el capítulo 13, dice que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ellos son los que van a adorar a esta bestia. Y lo más tremendo, y voy a hacer un pequeño resumen, es que sigue hablando y en presencia esta bestia, a través del falso profeta, hará grandes señales, hará descender fuego del cielo, ¿verdad? Y hará que los hombres le hagan una imagen. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 14. Y hará que todos los moradores adoren a esta bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Estamos hablando del resurgimiento de este último imperio. Y aquel que no adorare a la bestia, ¿verdad?, los hará matar. Y aparte de eso, dice que establecerá de que todos hombres y mujeres no puedan comprar ni vender si no tuvieran la marca de la bestia o el número de la bestia y el número de hombre, que es 666.
Por tanto, entonces aquí termino mi transmisión. Espero que podamos seguir en el estudio de la palabra, el estudio escudriñando las escrituras. Estamos en los tiempos proféticos del programa siendo pastoreados por él. Te habla el pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali. No te olvides conectarte con nosotros en el canal de YouTube Pastor Harold Cisneros, una voz que clama en el desierto. Recuerda nuestro teléfono celular, donde que es también el WhatsApp. Puedes escribirnos al 315-283-4426, 315-283-4426. Nos vemos en otra ocasión, si nos permite, y seguiremos estudiando estos que son los tiempos proféticos. Bendiciones para todos. Chao, chao.